La parashá de esta semana, Parashat Ekev, una parashá muy lleno de muchos mensajes, enseñanzas que Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo. Ya el nombre de la parashá, Parashat Ekev, nos está haciendo pensar sobre la Geulá, porque la palabra Ekev, talón, tiene que ver con el talón de Mashiach. Vamos a hablar hoy algunos puntos muy interesantes que podemos extraer de la parashá de esta semana para tomar enseñanzas para nuestros días de hoy, estando en los días del talón. Como es sabido que esta época, como la Gemara dice en Masejet Sotá al final, en Masejet Sanedrín, que esta época se llama la época del talón, el talón de Mashiach, Ikveta de Meshicha. Parashat Ekev, la parashá del talón, nos da también aprendizajes cómo es estos momentos, cómo un yudí debe vivir en esta época y preparándonos para la era de Mashiach, que también está insinuado en la parashá de esta semana. Como también esta semana tenemos el gran día de 20 de Av, que es el día del Yortzeit, el Istalkus y Lula, fallecimiento del gran gaón y cabalista Rab Levi Yitzhak Schneerson, el papá del Rebbe, que su Yortzeit es ahora 20 de Av, y el Rebbe también pidió hablar de él, aprender de sus enseñanzas. Vamos también a tratar de tocar en nuestro shiur, conectarlo con el mensaje de ese gran tzadik que tuvo el Mesirut Nefesh Mamash, entregó su vida literalmente, toda su existencia, toda su vida, como vamos a hablar, para difundir el judaísmo en los momentos más difíciles en la Rusia comunista. Parashat Ekev, como dijimos, el tema del talón. Es sabido que, como dijimos, la Gemara, cuando habla sobre esta época, lo llama el talón de Mashiach. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que llamamos esta generación, esa época, el talón de Mashiach? En la Gemara, en Masejet Sotá, al final encontramos, la Gemara dice cosas que van a pasar en la época del talón de Mashiach. Habla cosas muy duras, cosas difíciles, cosas que, obvio, uno estudia la Gemara y dice, todo lo que dice la Gemara, uno por uno se cumplió en nuestra generación. Increíble cómo todo lo que la Gemara dice, lo vemos con nuestros ojos que se está cumpliendo. Como Rebbe una vez dijo, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la Gemara nos cuenta cosas duras? ¿Cuál es el motivo que la Gemara tiene necesidad de contarnos que va a haber un momento de tantos decretos, sufrimientos, dificultades, oscuridades? ¿Por qué la Gemara lo tiene que hacer? Y el Rebbe dijo, una de las respuestas es justamente para darnos también esperanza. Cuando vamos a ver que estamos atravesando esos momentos, el Yehudí, sabiendo que lo que dice la Gemara y viendo que todo eso se está cumpliendo, eso también le va a dar fortaleza y firmeza y esperanza, saber que la Geulá está muy pronto, ya está por llegar y se está por cumplir lo que dice adelante la Gemara. Después de todos estos sufrimientos, que vamos a tener la revelación de Mashiach con las grandes recompensas y revelaciones que la Torah y la Gemara nos está contando. Y esto es justamente lo que vemos en esta parashá. El nombre de la parashá se llama Ekev, talón, y en esa parashá tenemos las bendiciones y promesas de lo más importantes, especialmente relacionado con la Geulá. Número uno, quiero explicar justamente la palabra talón, que ya en algún momento habíamos hablado en los shiurim que estudiamos sobre el nombre de la parashá, pero quizás un toque más que sería interesante de agregar, que creo que no lo hablamos en su momento. ¿Por qué llamamos a esta generación talón? Que hay dos motivos. El motivo simple que se entiende en la Gemara, el talón quiere decir que ya se está escuchando el talón de Mashiach, como si fuera a sus pasos. Quiere decir que son momentos donde de todo lo que está ocurriendo en el mundo se siente, se percibe los pasos de Mashiach muy cerca.
Y justamente de todos los temas que ocurren alrededor nuestro en los últimos años, uno está muy, muy seguro, muy claro que ya estamos sintiendo en el aire el talón, los pies, los pasos del Rey Mashiach. Pero por otro lado, en términos cabalísticos hay un tema distinto en el tema del talón. Y esto está basado en lo que está escrito del Arizal, que él explica que es sabido que Am Israel es todo como un solo cuerpo. Todo el pueblo de Israel es un cuerpo. Las almas es 600,000 almas, y esos 600,000 almas son los mismos 600,000 almas que tienen ramas y hojas y chispas y frutas, que son todos detalles de ese gran árbol de 600,000 almas que es la base de Am Israel. Y todo eso es como un cuerpo. Hay almas que están en el cerebro, hay almas del corazón, hay almas del nivel pies, hay almas de nivel manos, ojos, oídos. Cada miembro, cada órgano representa una especie de almas de Israel durante todo el largo de las generaciones. El Arizal dice que el pueblo Yehudí, todos los Neshamot de Am Israel, es como un solo cuerpo. Cuando Akadosh Baruch Hu lo creó a Adán en los 6 días de la creación, en el 6º día, y dijo, haremos una persona, nace Adán. Y en ese momento Hashem dijo también, Vayipach beapav nishmat chaim, Hashem insufló en su nariz ese alma de vida. Ese alma que Hashem insufló, dice el Arizal, es la alma de todo el pueblo de Israel. No era un alma solo particular de Adán. Era el alma que contiene todos los 600,000 almas con todas sus ramas, detalles y hojas y hasta el final de todas las generaciones. Está todo incluido en ese alma de Adán, donde Hashem dijo, Vayipach beapav. Y por eso también utiliza la palabra Vayipach, insufló. Como el Tanya explica, que insuflar es más que hablar. Toda la creación Hashem habló. Hashem habló que haya luz, que haya plantas, que haya animales. Todo dice la palabra Vayomer, hablar. Cuando llega al alma, no dice habló, insufló. Dice el Tanya, de soplar tiene que ver con la esencia. Uno habla, el aliento es más externo. Cuando uno sopla, saca energía de lo más hondo, lo más profundo de su adentro. Y eso Vayipach, Hashem, es un ejemplo, es una obvia metáfora, que Akadosh Baruch Hu en el alma del Yehudí insufló, quiere decir, puso su esencia, su más profundo, su más pnimi, lo más interior, lo más interno de él, está puesto en el alma de la Neshama del Yehudí, que es parte de Dios. Esa alma que Adán tuvo es el alma que contiene todas las almas de Am Israel, como un solo cuerpo. Y después, por el pecado del árbol que todos conocemos, Adán perdió esa oportunidad de ser el primer judío, y después de 20 generaciones, Abraham vino, fue el primer judío, que él heredó esa alma general de todo el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí se expandió a los 12 tribus. Así que cuando hablamos de Am Israel, podemos hablar Am Israel de una totalidad. Y por eso, como dijimos, en eso hay todas las diferencias. Así como en el cuerpo humano hay partes más importantes, no digamos importantes, superiores e inferiores. Hay cabeza, hay pie, y en el medio de todos los miembros y órganos que hay. Lo mismo también en el cuerpo general de Am Israel. Siempre en todas las generaciones había Neshamot Israel en el nivel de cabeza. Tzadikim, líderes, generaciones de las primeras generaciones a nivel cabeza, otras generaciones a nivel corazón y otras generaciones a nivel pie, hasta nuestras generaciones a nivel talón. Y según el Arizal también, ese tema del talón representa el trabajo del refinamiento que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con ese cuerpo grande que es el pueblo de Israel. Y el Am Israel también son el centro de todo el universo, todo el mundo. Como dice Rashi, el primer Rashi Bereshit, que toda la creación fue creado para Torah y para Israel, para que el Yehudí pueda estudiar y cumplir la Torah.
Y entonces toda la Neshama, igual como está la estructura de todo un cuerpo sobre el pueblo de Israel, también sobre el mundo es así. Y entonces cuando nosotros estamos desde el comienzo de la historia de Am Israel, entrega de la Torá, con Moshe Rabbeinu, y después pasó generaciones tras generaciones tras generaciones hasta nuestra generación. Cada generación trabaja una parte de ese cuerpo, de los almas y lo mismo del mundo. Cada generación termina refinando otro nivel, y así vamos bajando de nivel a nivel, y nuestra última generación ya está toda esa estructura llegando a su final. Falta nada más últimos detalles. Esto se llama talón de Mashiach. Según esa explicación, el talón de Mashiach es el final del Galut. Es lo último que quedó en nuestras manos, que tenemos que terminar de trabajar. El talón ya está todo armado. Todo ese gran cuerpo de toda Am Israel está todo refinado, trabajado por miles de generaciones de Yehudim que vivían en todas las épocas. Todas las partes del mundo también, todas las chispas divinas ya están elevadas. Está todo listo. Pero quedó la última gota del talón, que eso lo tenemos que terminar en nuestra generación. Ahora, lo que tiene algo, el talón en especial, es justamente el talón, 2 puntos. Tiene mínimo vitalidad. El talón es el lugar donde hay vitalidad en su mínimo. Casi que no hay sensibilidad de vida. Por eso el talón es más fácil de ponerlo en lugares que no son cómodos. Uno puede poner el talón en agua hirviente, o a veces que caminar sobre piedras, pinches, y molesta menos que cualquier otro miembro y órgano, justamente porque el tema de la sensibilidad de vida está en su mínimo. Hasta que encontramos un Medrash que dice el talón es el ángel de muerte. Lo compara como si fuera el lugar más mortal en el cuerpo humano. También cuando uno vive. Esto es el talón por un lado. Por otro lado, el talón es algo que la persona usa para pisar la tierra. Es el lugar donde la persona toma su contacto a la tierra, a lo terrenal, a lo más burdo. Y eso es justamente la idea de nuestra generación. Nuestra generación, justamente la grandeza, cuando decimos el talón de Mashiach, es justamente para explicar, por un lado, una generación tan baja, tan simple, tan burda, talón, pero justamente es esa generación que está llevando toda la tarea de todas las generaciones a su final. Estamos llegando a la perfección máxima. Entonces, por un lado, no hay tanto espiritualidad, no hay tantos niveles elevados de tzadikim, de profecía, de cosas que uno lee desde el pasado. Pero por otro lado, los pies a la tierra, traer la luz divina a lo más terrenal. Bien, justamente Davka, nuestra generación, se destaca en el tema que tiene que ver con el talón. Acción concreto, llevar las cosas a la práctica. Generación donde hay mucho tzedaká. Generación donde hay mucha acción concreto, mucho mitzvot de acción. Ayudar al prójimo, salir a la calle y buscar un yehudí y enseñarlo a colocar los tefilín. Nuestra generación es la generación de la acción concreta, igual como el talón que pisa la tierra. Y un punto más que Hasidut dice que hay en el tema del talón, el Mesirut Nefesh. Esa idea que dijimos, que poner el talón en agua hirviente, en agua caliente, es más fácil que poner la cabeza. Si yo quiero poner la cabeza en agua caliente, la cabeza se impone, no quiere. Se pone en contra. ¿Cómo me vas a poner? Me duele, me arde, me molesta. Pero los pies, uno tiene más control del deseo. Si yo tengo ganas lo voy a hacer. Los pies, ponerlo en agua caliente, es más fácil. Trae el Rebbe Rayat sobre eso, los mamarim. Justamente esta es nuestra generación. Puede ser, nos falta en intelecto. Nuestra generación no somos los mejores
intelectuales de Torah, estudiosos de la Torah como antes. Había Tanaim, Amoraim, Sadikim que estudiaron, que servían a Hashem con niveles muy elevados de amor y temor y entendimiento y filosofía y etc. Nuestra generación quizás estamos en el piso en esto, pero justamente poner el talón en agua hirviente, esto es lo que destaca nuestra generación. Mesirut Nefesh, el talón, el nivel inferior, y los Yehudim más simples. En nuestra historia lo estamos viendo hoy, y lo vimos en los últimos cientos de años, en los momentos más difíciles del exilio, y en los Yehudim más simples, como se llama el talón, esos Yehudim que están en el nivel más bajo. Estos Yehudim fueron ejemplos de autosacrificio, ejemplos de convicción, de entrega, de servir a Hashem bajo todos los mareos y todas las dificultades, sin miedo. Esa entrega total del Yehudí es lo que se destaca, está en las palabras Ekev. Justamente estamos llegando a la terminación del Galut. Ya estamos perfeccionando el talón, ya está todo el cuerpo, está preparado, listo para la era de Mashiach. Necesitamos terminar el Ekev, y ahí es donde vamos a tener todo Am Israel con todas sus generaciones, llegar a su belleza completa, máxima, listo para entrar a la boda entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, el gran casamiento, gran boda de la era de Mashiach. Y entonces, según eso, el mensaje de nuestra parashá, ya dicho en el primer versículo, es que la parashá nos dice, Ekev, en nuestra generación del talón, la generación del talón, esa generación tan simple, tan bajo, tan burdo, tan talón que está ya en el fondo, tocando fondo, como se dice, la oscuridad de su máximo, Ikveta de Meshicha, es el lugar donde llegamos a la terminación de toda la tarea de todas las generaciones. Cuando uno se pone a pensar, dice el Rebbe, se pone a pensar cómo nuestra generación está llegando al final de todo, llevando la tarea de todas las generaciones a su último, preparando el mundo a la era de Mashiach, Ekev, eso nos sacude, nos saca para adelante, dice, dale, tenemos que movernos y aprovechar cada minuto, todo depende de nuestro últimas acciones. Y mira qué interesante que ese mensaje está en la parashá de esta semana, sigue en distintas partes de la misma parashá. Y no es casualidad que esta parashá es la parashá que se lee cuando estamos recién después de Tisha B'Av, entrando en estas etapas, estos momentos de las 7 semanas de consuelo. Es la parashá que tiene palabras de consuelo justamente enormes. Y entonces la parashá dice más adelante, unos versículos después, toda la mitzvah que yo les estoy ordenando, que lo cuiden hacer. Dice Rashi, ¿qué quiere decir el pasuk acá? ¿De qué mitzvah está hablando? Entonces, uno de los perushim que trae es justamente Perush de Midrash maravilloso, que lo que él dice acá, Kol ha-mitzvah, toda la mitzvah, no dice mitzvot plural, dice mitzvah singular. Rashi nos viene a enseñar que uno tiene que terminar la mitzvah hasta el final. La mitzvah se llama mitzvah según el que lo terminó. Y quiere decir, puede haber distintas personas, empezaron, siguieron, pero la mitzvah se va a llamar al Shem por el nombre del que lo finalizó, el que lo llegó hasta su final. Con la mitzvah. No hagas partes, no hagas por la mitad. Si empezaste una mitzvah, terminalo. Amatchil be mitzvah, omrim lo gmor. Si empezaste, llévalo hasta el final. Y Rashi trae el ejemplo de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue que se dedicó a sacar a Yosef de Mitzrayim. Él se dedicó todos los 40 años a llevarlo a Yosef en el viaje del desierto, como es sabido que Yosef estaba en la caja, en un arón, y en toda esta etapa que estaban caminando Yosef, y Moshe se ocupaba todo el tiempo con Yosef, con su tumba, con su arón que estaban llevando. Y a la vez, cuando terminó, Moshe falleció antes de entrar en Israel.
Y la Torá dice, los besos de Yosef, que el pueblo de Israel los llevó de Egipto y los llevó a enterrar en Israel. Y pregunta a la Gemara, ¿era el tribu, era el pueblo? ¿Era Moshe que lo hizo? Pero como Moshe no lo terminó, el pueblo fue el que terminó el entierro, por eso se considera toda la mitzvah hecho por el pueblo y no por Moshe. Entonces un Rashi increíble justo en esa parashá. Rashi en esa parashá, que la Torá nos habla sobre Ekev, explicándonos la importancia que hay en ese trabajo del final, que en eso depende todo. Y la melajá, el trabajo, la obra se llama por el que lo finalizó. Lo mismo también es en toda la boda de Am Israel, en todas las generaciones. Con la mitzvah, la ventaja enorme que hay en nuestra generación es que nosotros llevamos ese mitzvah que recibimos hace más que 3.300 años en la entrega de la Torá, y lo vamos llevando con nuestro trabajo duro y esfuerzo en los momentos más difíciles del Galut, y seguimos adelante con el talón, tocando el piso, cumpliendo mitzvot, acción, preparando el mundo para la era de Mashiach. Eso es lo que va a traer realmente la Geula. Con la mitzvah llega hasta su final, y la mitzvah se llama por justamente esa generación que tanto sufre y a pesar de eso se mantiene fiel, firme y duro en el servicio de Hashem con toda la firmeza, junto con toda la alegría. Si miramos adelante en la parashá de la semana, encontramos justamente esa idea también en una parte más. Después que la Torá cuenta de toda la recompensa que Hashem nos va a dar, y etcétera, y otros versículos que Moshe los hace recordar distintos temas que pasaron en el desierto, y los preceptos, y el becerro de oro, muchos detalles históricos y mucha ética muy interesante de Moshe. Entre las cosas, al final tenemos también la parashá, que es la famosa parashá, la segunda parashá de Shema. Y ahí también vamos a ver algo parecido. En la última, en el final de la parashá está traído el Vayayim Shamoa. Vayayim Shamoa es la continuación del Shema. En Parashat Vayet Hanan tuvimos la primera parashá de Shema, y en Parashat Ekev tenemos la segunda parashá de Shema. Qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre primera parashá y segunda parashá? Dice la Gemara, primera parashá es aceptar el yugo de Dios. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es el momento de aceptar el reinado de Hashem. La segunda de parashá ya habla de los preceptos, mitzvot. ¿Qué tenemos que hacer? Primero aceptar el reinado y después aceptar sus preceptos. Otra diferencia que hay entre primero y segundo, que en el primero habla solo positivo. No dice qué pasa, sino solamente dice amar a Hashem, etc. y estudiar su Torah, cumplir sus mitzvot. La segunda parashá hay todo un análisis largo. Si van a cumplir, van a recibir todas las cosas. Y si no van a cumplir, va a haber distintas consecuencias, castigos. Entonces es una diferencia muy grande. Otra diferencia hay que la primera parashá dice amarás a Hashem con todo el corazón, alma, y no dice meod. La palabra bechol meodeja dice solo en la primera parashá. En la segunda parashá no dice bechol meodchem. Dice bechol levavchem, bechol nafshechem, pero la palabra meod no figura. Está explicado en Hasidut que la diferencia entre primera parashá y segunda parashá, por afuera parece ser que la primera parashá es mucho más profundo, un nivel mucho más avanzado que la segunda parashá. Porque la primera parashá, estamos hablando de una persona que está totalmente enamorado con Hashem, lo ama, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol meodeja. En la primera parashá no hay que hablar sobre temas de negocios, porque se trata de una persona que ni tiene negocios, está en otro mundo, en un mundo espiritual muy elevado, copándose en Torah, en Avodat Hashem, no sabe nada de los lamas. En cambio, la segunda parashá habla de campo, viñedo, trabajar, hacer, y ahí es donde también hay advertencias. Puedes olvidarte de Hashem, demasiado de material, demasiado estar ocupado en las cosas materialistas, te aleja de Akadosh Baruj Hu, eso es lo que pasa.
Y entonces es toda la diferencia entre primera parashá y segunda parashá. Primera parashá, estamos más prendidos, más involucrados, un amor tremendo hacia Hashem. Y por eso no hay nada de negativismo, no hay nada negativo. En la segunda parashá, ahí es donde, etcétera, al revés. Ya se trata cuando hay obstáculos, hay dificultades y a veces hay caídas también, como dijimos. Y después dicen los versículos, ¿qué pasa si no van a cumplir los castigos? Como Hashem lo va a devolver después. Pero la buena noticia, justamente la segunda parashá, la buena noticia que hay en la segunda parashá es que Davka en la segunda parashá, que habla de una época donde Am Israel está en el Galut, y estamos pagando un precio por nuestros pecados, si, estando en el Galut, estando en esos momentos tan difíciles de Galut, Davka eso nos lleva a las grandes revelaciones de la era de Mashiach. Por eso lo que dice acá justamente, ¿qué dice el Shema? ¿Qué dice el Vayayim Shamoa? ¿Qué dice la segunda parashá? Dice, como dijimos antes, no figura Bechol Meodeja, porque el Bechol Meodeja es un amor tremendo que tengo a Hashem. Ahora el amor no está tan revelado, no hay un amor tan revelado a Hashem, pero sí hay una decisión fuerte que yo no quiero y no puedo apartarme de Hashem. Y esto es justamente mucho más profundo que lo que viene por el amor. Si mi relación, si mi conexión, si mi entrega a Hashem está basado solo sobre el amor va y viene. El amor tiene límites. El amor surge de uno, porque me gusta. Aunque el amor es Bechol Meodeja, pero también tiene una base de yo necesito, busco, quiero, amo, me gusta. En cambio, el segundo, eso es primera parashá. Segunda parashá no dice Bechol Meodeja porque el Mesirut Nefesh que está pidiendo acá, esa autoentrega, autosacrificio. Y esto es lo que dijimos antes, que la segunda parashá que pertenece a Parashat Ekev, que habla del talón, acción concreto que tenemos que hacer para prepararnos para la Geulá. Sobre eso, justamente, Parashat Vayayim Shamoa, segunda parashá, dice justamente, vas a oír, Shamoa Tishmeun, oír, obedecer, cumplir. Ushmartem vasitem otam, el ekev, el talón, acción concreto. Y por eso mismo vamos a recibir las recompensas más grandes. Y por eso vemos en Vayayim Shamoa, justamente que ahí habla por un lado del castigo, sino por otro lado habla de cómo va a ser en la era de Mashiach. El último versículo en Vayayim Shamoa dice, Leman Yurbu Yemechem, Rashi dice que de ese versículo aprendemos la resurrección de los muertos. Atet Lachem, a ustedes. Y tendría que decir Lahem, a ellos, no es a ustedes. La respuesta es la resurrección de los muertos, por eso es ustedes. Porque Am Israel van a resucitar, Tchiyat HaMetim. Que estos son los temas más potentes de la era de Mashiach, que va a haber el tema, de eso se aprende, Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos, se aprende de la parashá de esta semana, de las últimas palabras del Vayayim Shamoa. Que Hashem nos promete que nos va a bendecir hijos, hijas, los días de ellos, y que va a haber una vida larga y sana. Entonces, basado a todo eso, entendemos que Parashat Ekev es un mensaje potente, importante para cada uno de nuestra generación, estando en la generación del talón, el talón de Mashiach, el talón de Galut, el talón de todas las épocas. Y ya está llegando a su perfección final de toda esa construcción del cuerpo sagrado que estamos haciendo de este mundo, la morada para Hashem. Cuando llegamos a ese lugar tan especial, de ese momento, ese tiempo tan especial, tenemos que aprender de la parashá de la semana cuáles son los puntos principales para que un yehudí se mantenga firme en estos días. El nivel de talón es Mesirut Nefesh, acción, es así. No da lugar a discusiones, a peleas,
a políticas, a cosas que te alejan de la verdad. Mantenerse fiel y firme en esa conducta, en servir a Hashem con fortaleza, con firmeza, tomar las decisiones que uno tomó para cumplirlo con seriedad. Y el punto de Mesirut Nefesh, de poder poner nuestros pies en agua caliente, que quiere decir llevar conclusiones concretas de ayudar a otro yudí, aunque me va a costar, hacer un favor a otro yudí, aunque no es fácil, estudiar Torah con otro yudí, etc. Vivir agregando buenas acciones uno por uno para realmente transformar la oscuridad en luz y preparar el mundo para la era de Mashiach. Y esto es justamente la historia del padre del Rebbe, Rab Levi Yitzhak, que estaba en el galut más tremendo que podía existir, que se fue llevado a la cárcel y estaba meses enteros dando vueltas de una cárcel a la otra. Y por otro lado después se lo mandaron 4 años para estar en un galut, tirado a un lugar lejano de todo Yehudí, viviendo entre Goyim en una situación que era límite. No tenía lo que comer, había dificultades lo más básicas. Y se mantuvo fiel y firme en su liderazgo, en su judaísmo. En ningún momento no bajó los brazos frente a ninguna persona que quiso burlar, molestar, decir alguna palabra. Hay tantas historias potentes como Rabbi manejaba todos sus temas en los peores años, los años más difíciles, cómo logró de mantenerse firme en todo la Avodat Hashem, somos más completo. Y por eso, esto es el ejemplo para nosotros, estando en Parashat Ekev, esta parashá que nos enseña que estamos en el talón, y pronto vamos a sentir el talón de Mashiach estando entre nosotros, y eso a nosotros implica que tenemos que fortalecernos en el estudio de la Torah, en cumpliendo los mitzvot, con Mesirut Nefesh en estos días más que nunca, y eso va a hacer que pronto vamos a poder ver con nuestros ojos, el Betejezena Aineinu, ver con nuestros ojos como Akadosh Baruj Hu vuelve, y se va a cumplir las bendiciones de esta parashá, especialmente sobre la tierra de Israel, que Akadosh Baruj Hu lo supervisa todo el año de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, y entonces es una tierra prometida, es una tierra que tiene todos los brajot del mundo, es una tierra que estamos seguros que en esa tierra se va a cumplir pronto todas las bendiciones que dicen esta parashá, hasta la última, que ningún pueblo, ningún goy, ninguna persona que nos odia no va a poder enfrentarnos, y vamos a poder conquistar todos los países alrededor. Vimerabi ameinu validei Mashiach tzidkeinu, amen ken yehi ratzon.